un ahorro anual de $900 millones en el gasto público. Esta propuesta forma parte del programa económico que presentó el precandidato Luis Lacalle Pou a comienzos de este mes de abril. La iniciativa aparece en uno de los 5 shocks que plantea el líder del sector Todos hacia adelante. Shock de austeridad, shock de competitividad, shock de seguridad, shock social y shock del conocimiento y la cultura. ¿Cómo se llega a esa baja en el gasto público? ¿En qué medida podrá concretarse cuando Lacalle Pou también anuncia su decisión de reducir las tarifas eléctricas y los combustibles? Vamos a conversar a partir de este momento con la economista Azucena Arbeleche, principal asesora en estos temas del precandidato blanco. Economista Azucena Arbeleche, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Emiliano, gracias a ustedes por la invitación. En estas semanas se ha discutido mucho sobre el término shock de austeridad, ese que fue utilizado por Lacalle Pou en ocasión de la presentación del programa de gobierno. Entonces, empiezo preguntándole por ahí, ¿cómo se construyó esa idea, shock de austeridad? Perfecto, me parece que es un buen comienzo para entender por qué la propuesta del shock de austeridad, por qué estamos en la situación que estamos hoy. Si uno ve lo que está pasando hoy en la economía, observa que hay deterioro, destrucción de puestos de trabajo, hay caída de la inversión por más de 4 años consecutivos, empresas que están cerrando semana a semana, y si uno ve qué es lo que hay detrás de esto, es que hay una falta de competitividad que atraviesa todos los sectores de la economía. Y la causa que hay detrás de esta falta de competitividad es una política fiscal expansiva que se ha traducido en un déficit fiscal que hoy alcanza un nivel récord de 4,5% del producto. Esa es la causa, esa es la madre de los problemas de competitividad. La madre del borrego se encuentra en el problema fiscal que afecta el atraso. Está detrás del atraso cambiario, está detrás de la falta de competitividad. ¿Hay otros elementos que juegan? Sí, esto obviamente nunca es una única variable que lo explica, pero sí entendemos que el papel fiscal ha sido y es la causa principal de ese déficit. ¿Por qué ese déficit, Emiliano, que hoy tenemos y que afecta, como digo, no es el número en sí mismo, es cómo llega a afectar a las personas y a las empresas? ¿Por qué? ¿Cómo? Veamos un par de ejemplos. Perfecto. ¿Cómo afecta a las empresas? Lo que decíamos de falta de competitividad. Si la empresa está pagando combustibles o tarifas públicas, combustibles o energía eléctrica, que es de las más altas de la región, bueno, eso sin duda que le implica costos adicionales. ¿Qué más? ¿Qué otros motivos? ¿Qué otros ejemplos de cómo impacta? Si no tenemos una infraestructura adecuada, porque no se ha gastado lo suficiente, porque hay déficit fiscal y tenemos malas rutas, deficiencias en infraestructura, deficiencias en educación, deficiencias en salud, si tenemos impuestos altos, detrás de todo eso el problema es el fiscal. Aquí creo que es bien importante entender que hemos llegado a esta situación fiscal no porque hemos tenido una baja en la recaudación. Eso es bien importante. Por eso yo pongo tanto énfasis y nosotros, todo el equipo, en la elaboración del programa, que no es algo que hicimos en estos días, sino que hace años que venimos elaborando. El producto de eso, las medidas del 2 de marzo de alguna manera desembocan en lo que se han planteado los 2 de marzo, desembocan en este programa. El gran problema es el gasto fiscal. Lo que no se ha podido frenar es el despilfarro del gobierno. No es que se recaudó menos. En todos los años las estimaciones de recaudación fueron superadas por la realidad. O sea, siempre, salvo el año del ajuste fiscal explícito, en el 2017, en los demás años siempre se recaudó más de lo que se estimaba. Pero siempre el déficit fue peor. Sistemáticamente el déficit fue peor porque sistemáticamente se gastó más de lo que se proyectaba. La propuesta ha sido recibida con cuestionamientos. Lo primero que se señaló es que acá surgía de nuevo el fantasma de la motosierra, ¿no? Una marcha atrás hacia otras campañas electorales, aquel término que empleó en su momento Luis Alberto Lacalle sobre la reducción del gasto público. Sobre esa crítica en particular, ¿qué responde usted?
Pensar que cuando uno habla de shock de austeridad se piensa en la motosierra es no saber que hay otra manera de hacer las cosas. Eso es un enfoque absolutamente retrógrado, no dicho por el equipo de todos, por el equipo de la calle Pou, dicho por distintos instituciones, organismos independientes. Pensar que la disyuntiva es entre aumentar el gasto o bajar, hacer un recorte generalizado donde haya cualquier impacto en las políticas sociales o de cualquier tipo, es un enfoque que está totalmente, necesita ayornarse. Hay otras maneras de resolver este problema y nuestra propuesta es ir por un gasto más eficiente, más inteligente, que genere ahorros. Lo que ha llamado más la atención es el ahorro de 900 millones de dólares por año, pero el término, yo decía, la expresión es la de shock de austeridad y comprende otros elementos. Sí, veámosla un poco más globalmente. Quizás es bueno, Emiliano, detenernos en el concepto de shock de austeridad. La palabra shock por la urgencia de resolver el tema fiscal. La palabra shock se refiere a no podemos seguir pateando la pelota para adelante. O sea, ustedes prometen resultados rápidos. Nosotros comprometernos desde el primer día a trabajar en esto. Y los resultados, que con todo gusto ahora vemos en detalle, lo decimos, el primer año podemos encontrar estos resultados. Y de vuelta, no están alocados, están comparados con distintas referencias externas. Pero me parece importante referirnos nuevamente. El concepto de shock se refiere que no da para tirar más la pelota para adelante. Aquí hay que resolver el tema. Y aquí es importante, que resolver el tema me refiero a mejorar el resultado fiscal, que cada uno de los precandidatos a la presidencia definan cómo van a resolver este problema. Este problema no es nuevo, por eso la urgencia de resolverlo. Hace 5 años yo estaba acá, hablé, ponía ciertos llamados de atención en las cuentas fiscales, fue las luces amarillas que tanto se me criticó. Y bueno, la verdad que hoy estamos con más de un punto del producto peor en déficit fiscal. O sea que las luces amarillas hoy son naranjas. En ese momento se dijo, bueno, son alarmistas, es la antesala de un ajuste fiscal. Bueno, no fue así y la realidad mostró que lo fiscal fue un problema y por lo tanto hay que abordarlo de manera inmediata. Y ahí hay que, los candidatos tienen que decir, yo voy a ir por el lado de el gasto, un gasto más eficiente. Lo de la motosierra lo descarto, quizás alguno esté pensando, pero bueno, que lo diga entonces, o por aumento de impuestos, porque no hay misterio, o se ahorra por el lado del gasto o se suben los impuestos. Y sobre eso hay que pronunciarse en blanco y negro cómo se va a resolver el tema. Bueno, justamente. Y perdón, Emiliano, y la palabra, eso es con respecto a la palabra shock. La palabra austeridad, es bueno aclarar que la austeridad es para el Estado, no para las personas, sino lo que queremos es darle ese oxígeno, es que las empresas tengan mayor competitividad, quitarle esas mochilas que le ha cargado el Estado. Quien tiene que ser austero es el Estado, para liberar, para que las empresas, para que el que abre la pequeña, cuando digo empresa no estoy pensando en una empresa grande, la pequeña empresa levanta la cortina, empieza el negocio, que no le empiece a caer esa carga del Estado. El otro día un empresario me decía, yo le comentaba, le mostraba los números del gasto creciente del Estado, me decía, lo que pasa es que ese gasto es una enfermedad contagiosa, porque esa enfermedad que tiene el Estado se la termina contagiando el privado con todos estos costos crecientes que está teniendo. Por lo tanto, la austeridad es para el Estado y alivio para las personas. Y la austeridad no es solo el recorte de 900 millones de dólares. Hay otras medidas. El recorte de los... la palabra no es recorte, es el gasto más eficiente, más inteligente de los 900 millones de dólares, es lo que referimos al shock de austeridad en primer lugar, pero luego tenemos que no quedarnos en la mirada de lo inmediato, sino asegurarnos de que no se repita esta historia del gasto desenfrenado, del despilfarro para adelante. Y por lo tanto proponemos una serie de cambios institucionales que implementamos a través de una regla fiscal para contener ese gasto en los siguientes años. Acá hay que tener una mirada que trascienda un periodo de gobierno y para eso hay que tener un respaldo político, con el mayor respaldo político en el diseño y en la implementación de una regla fiscal. Enseguida vamos a los detalles entonces.
Seguimos en diálogo con la economista Azucena Arbeleche. En el capítulo este del shock de austeridad, una gestión que cuide el dinero de todos, uno de los puntos es mejorar la calidad del gasto. Y bajo ese subtítulo, una de las acciones a desarrollar es un plan de detección de oportunidades de ahorro. Se señala que se identificaron oportunidades de ahorro en el entorno de los 900 millones de dólares anuales sin afectar los programas sociales. Se hace siempre esa puntualización. Porque siempre se critica y se dice que es por ahí cuando no es lo correcto. ¿Qué impacto esperan ustedes en el déficit fiscal con ese número? Se lo pregunto porque 2017 cerró con un PBI de 56 mil millones de dólares y un déficit fiscal de 3,5% del producto. 2018 cerró con un PBI de 59.600 millones de dólares y un déficit de 4,5% del producto. Entonces, ¿a cuál de estos números ustedes toman como referencia? Bueno, en primer lugar, el déficit hoy es de 4,5% del producto. Tenemos que ver cuál es el déficit cuando termina este periodo de gobierno. Ya analistas y las propias calificadoras de riesgos han dicho que creen que estos números van a empeorar, tanto por el comportamiento fiscal como por los últimos datos de crecimiento. Se lo pregunto porque esos 900 millones de dólares de ahorro en el presupuesto 2017... Es 1,5 puntos, más o menos es 1,5 puntos. Era 1,6 del PBI contra un déficit de 3,5. Exactamente. Ahora, o sea, permitía bajar el déficit de 3,5 a 1,9. Pero después el déficit fiscal subió, llegó a 4,5% del PBI. Entonces, el punto es el siguiente. ¿A dónde queremos llegar en términos de déficit fiscal? Esa podría ser la síntesis. Esa puede ser la síntesis y aquí estamos alineados con otros colegas y el propio gobierno ha dicho que una meta de un déficit de 2,5% del producto es algo razonable y algo que con las perspectivas de crecimiento, porque aquí este tema no lo podemos ver aislado sin cuánto va a estar creciendo la economía. Con un crecimiento potencial en el entorno del 3%, un déficit de 2,5% haría que la película para adelante, o sea, la deuda, se pudiera mantener en términos estables, que es lo que no hemos logrado hasta el momento. La deuda sistemáticamente ha aumentado. Ahora, estos 900 millones de dólares de ahorro, ¿va a ir todo para mejorar el déficit fiscal? No. Estos 900 millones de dólares se van a detener, estos recursos que se detectan que se pueden ahorrar, van a destinarse en parte a mejorar este resultado fiscal y en parte a financiar alguna de las propuestas que nosotros tenemos, como es el caso de la baja en los combustibles. Justamente. Entonces, supongamos que ustedes asumen el gobierno con un 5% de déficit fiscal, 5% del PBI. Puede pasar. Hay analistas que dicen que puede pasar. Si ustedes logran bajar 900 millones de dólares el gasto, ¿a cuánto bajarán el déficit fiscal? No, es que, Emiliano, justamente no se está pensando que todos estos recursos se destinen en un año de forma inmediata a la mejora del déficit fiscal. Peor, entonces. Destinarán, no sé, 600 millones. Bueno, no son números para compartir, sí es una planilla Excel en donde a lo largo de los distintos años uno va viendo cuánto de estos ahorros que se repiten año a año se pueden ir trasladando a propuestas que tenemos en nuestro programa y cuánto va a ir a mejorar ese resultado fiscal, que a su vez tiene una variable que afecta a todo esto, como decíamos, que es el crecimiento. En la medida en que se pueda aumentar esta competitividad, liberar las mochilas que tiene el sector privado, eso debería de traducirse en una mayor actividad y daría lugar a mayor recaudación. Pero entonces, ese objetivo de 2,5% del PBI como déficit fiscal, ¿cuándo se cumpliría? ¿Cuándo se alcanzaría? No es algo que en nuestro programa lo hemos explicitado. Pero claramente no se lograría al principio. No, claramente no estamos hablando del primer y el segundo año y ahí claramente nos está faltando elementos de cómo vamos a encontrar la economía cuando esperemos que nos toque estar al frente de la misma. Pero si ustedes se encuentran con un déficit del 5% del PBI, ¿qué medidas toman? ¿Cuántos años, cuánto tiempo puede tolerarse un déficit de ese orden? La pregunta es, porque lo dicen varios analistas, ¿no va a haber que implementar también aumentos de impuestos? Nuestra propuesta es ir a fondo con las medidas que estamos planteando en el capítulo de shock de austeridad.
Hasta ahora, Emiliano, no se ha hecho absolutamente nada para bajar el gasto. Las propias calificadoras también muestran esto muy claro. En el último informe de Fitch muestra un gráfico en donde dice sistemáticamente se pone un número de gasto y el gasto termina siendo otro, en todas las proyecciones. Los 900 millones de ahorro que estamos proponiendo no es una cifra disparatada. Como decimos, al términos de los productos del producto de hoy, es más o menos 1,5 puntos. El BID el año pasado estimaba que con una eficiencia técnica que le llama, que son este tipo de ahorros, se puede lograr un ahorro de 3,7% del producto. No estamos entrando en algo que es muy importante también abordar, que es un ahorro en cómo se está asignando el presupuesto en este momento, que es lo que el BID llama eficiencia asignativa. A ver, todos los programas que estamos haciendo, que están hoy en el presupuesto, ¿son necesarios? Es decir, vamos a seguir con la lógica de agarrar el presupuesto del año anterior y sumarle, siempre sumamos presupuestos incrementales. Hay que abrir el análisis serio a discutir si se está asignando los recursos de acuerdo a las prioridades que uno tiene. ¿Realmente se están asignando los recursos para que lleguen a las personas que tienen que llegar? Eso es una discusión que va de la mano. El planteo nuestro es, de forma inmediata, sin tocar ninguna de las políticas sociales en curso, se puede ahorrar estos 900 millones de dólares. Y esa es nuestra apuesta. Nuestra apuesta es ir por un gasto más eficiente, generar estos ahorros. Está bien. Parte de eso se va a traducir en mejora del déficit fiscal y parte de eso se va a ir a destinar a implementar las propuestas. En las 211 hojas del programa de gobierno que presentamos, siempre está el cuidado de la propuesta en este sector es por este lado, esto se va a implementar en la medida que se pueda de acuerdo a lo financiero. Claramente, como usted plantea, tenemos un tema con las calificadoras de riesgo, tenemos un tema más allá de que nos tengan que poner o no una nota, tenemos un tema fiscal que está en una situación de riesgo y eso lo tenemos que atender y eso lo vamos a atender. Por eso le preguntaba, suponiendo que efectivamente se logre ese ahorro de 900 millones de dólares de manera rápida, igual, por lo visto, los primeros años ustedes van a estar conviviendo con un déficit de más de 4% del producto. ¿Se lo va a tolerar ahí? Pero es que no hemos dicho cuánto de esos 900 lo vamos a destinar, reitero. Por eso, pero si no destinan 900... el déficit que puede llegar a estar a 5% del producto al principio, bajará a ¿cuánto? A 4, por eso, 4 o 3 y pico. ¿Se va a tolerar eso? ¿Durante cuánto tiempo? La pregunta es, ¿no va a haber que tomar la decisión de aumentar impuestos? Hoy no voy a dar una respuesta en ese sentido porque nuestra decisión es ir por el lado del gasto. Pero puede llegar a ser necesario. Emiliano, estoy hablando con todos los números que tenemos en este momento. Nuestra propuesta es ir por el lado del gasto y reitero, no es una cosa disparatada los ahorros que estamos encontrando y son ahorros conservadores. Vamos a verlos enseguida. Vayamos ahora sí, economista Arbeleche, al ahorro en 900 millones de dólares en el gasto público. En el programa de gobierno ustedes dan algunos detalles sobre el origen de ese ahorro. Unos 100 millones provendrían de no cubrir el 21% de las vacantes que se generaran en el Estado, lo que obviamente permitiría ahorrar en salarios. ¿Por qué ese guarismo tan preciso, 21%? Perfecto. Primero, estos ahorros de 900 millones de dólares es para todo el presupuesto, como se decía antes del corte, y también incluye a los ahorros en las empresas públicas. Unos 350 millones corresponde a los ahorros de las empresas públicas y unos 550 millones es lo que se aprueba en el presupuesto. Y por eso se ha tomado como referencia la última rendición de cuenta de 2017. La primera propuesta que nosotros hacemos, detectamos que algo que no es nuevo, que se puede cubrir parcialmente las vacantes de los vínculos públicos y no públicos. Y en este caso sí estamos dejando de lado las empresas públicas y los gobiernos departamentales, porque esto no es parte del presupuesto. Y la cifra que nosotros decimos se puede ahorrar en unas
son unas 5.600 vacantes, porque es las vacantes que permiten que no se afecten aquellas áreas sensibles en donde sí se necesita que continúe aumentando la cantidad de vínculos públicos. Ese 21% se refiere, las vacantes que hay en un año son, el año pasado puntualmente fueron más de 26.000 vacantes, esto considerando todo tipo de vacantes, fallecimientos, jubilaciones, destituciones, fin de los contratos. Bueno, si de esas vacantes no se repone 5.000, o sea, se reponen todas excepto estas 5.000, no se afecta las áreas sensibles. El Estado sigue cumpliendo con su rol y no queda absolutamente nada afectado. Entonces, no es un número caprichoso. Cuando yo simplifico este planteo, lo que tengo en mi cabeza son todos los cuadros de la Oficina de Servicio Civil, que a veces es difícil comparar un año tras otro porque no son compatibles, pero bueno, uno trata de armar el rompecabezas y llegamos a esta cifra. Justamente, a ver si esto cierra o no con lo que venía señalando, si se toman en cuenta los datos de la Contraloría General de la Nación y un documento que preparó hace pocos días Deloitte, que se titula Radiografía del Sector Público, vemos que el 68% de los gastos salariales está comprendido en ANEP, Universidad de la República, Ministerio del Interior y ACE. 68%. Es decir que así es. Esas vacantes que ustedes dicen no se cubrirían, corresponderían a áreas del Estado que no representan un peso muy importante en materia salarial, ¿no? Exactamente, pero nosotros hemos detectado que no cubriendo en estas áreas que no son áreas sensibles, se puede llegar a esta disminución en la cantidad de los funcionarios públicos. Eso es así. O sea, hay que respetar aquellas áreas que necesitan que siga habiendo funcionarios, pero acá es importante también, Emiliano, acotar, funcionarios que realmente lleguen a el beneficiario, o sea, que cuando estamos hablando de ACE, ANEP, bueno, que sea el maestro que va a atender al alumno, que sea el enfermero o el médico que va a atender al paciente, porque muchas veces también detectamos que hay mucho personal administrativo que no sería necesario aumentar en esta cantidad. Ajá, o sea, la no provisión de vacantes también podría darse con puestos de ACE, por ejemplo, o de la ANEP, si son puestos no determinantes. Exactamente. Ajá. Ahora, hay un antecedente, ¿no? En 2016 el ministro de Economía, Danilo Astori, anunció que dentro de la rendición de cuentas iba a incluir la puesta en marcha de la política conocida como 3x2. Por cada 3 vacantes generadas en las empresas públicas, solo se llenaría 2. Esa disposición iba a ser puesta por una comisión, según explicó ese año en la Comisión de Hacienda de Diputados Alberto Scavarelli, director de la Oficina del Servicio Civil. ¿Ustedes conocen los resultados? ¿Ustedes han evaluado los resultados que produjo la aplicación de esa otra medida? Hemos evaluado los resultados. Los últimos resultados disponibles se refieren al periodo 2016-2017. Y si uno mira la totalidad de los vínculos públicos y los vínculos no públicos de las empresas públicas, no se ha cumplido esta regla de 2x3. Si uno, lo que hemos visto es cuántas vacantes se generaron ese año para cada una de las empresas públicas, cuántas de esas vacantes fueron completadas y en la totalidad no se cumple. Solamente se cumple para el caso particular de los funcionarios públicos en el caso de ANCAP y en el caso de Antel. Para lo demás no se cumple y en el agregado no se cumple. Ahora, si uno mira también otros años, por ejemplo, me puedo estar equivocando en las cifras, pero del 2015 al 2016, en 2 años, Antel aumentó sus funcionarios en 1.200 lugares. O sea, hay que mirar todo el panorama completo, no solamente en el último año, pero en lo concreto que esa instrumentación, esa medida que anunció el ministro Astori, en la totalidad de las empresas públicas y mirando vínculos públicos y no públicos, no se está cumpliendo. Justamente, más de una vez se ha hablado de no proveer vacantes.
la experiencia indica que es una tarea compleja, es un objetivo complejo. Emiliano, perdón que vuelva, pero si no cambiamos el chip de hacer las cosas diferentes, no vamos a lograr resultados diferentes. Y aquí lo que tenemos es una historia de mucho tiempo en donde lo que ha pasado es cuando se necesita más plata, voy a recurrir a lo fácil de más impuestos y más tarifas. Voy a recurrir, no quiero ponerlo en ese término, porque el gobierno ha recurrido a más tarifas y más impuestos. Y no hay una revisión de cómo hacer las cosas. Entonces sí, hay que... yo creo que estas cosas no son cosas sofisticadas, son cosas de sentido común, hay que tener sentido común y coraje para llevarlas adelante. Así que bueno, ese es uno de los puntos. 100 millones de dólares de ahorro en el gasto público vendrían de no proveer el 21% de las vacantes cada año. Otro es la reducción del gasto en servicios no personales. Exacto. Ahí 132 millones de dólares se obtendrían. ¿Puede explicar mejor a qué se refiere con servicios no personales? Perfecto. Los servicios no personales en el presupuesto se refiere a la contratación de aquellas empresas, por ejemplo, empresas de limpieza, en distintas instituciones, por ejemplo, a la contratación de servicios médicos, por ejemplo, a la contratación de servicios informáticos, por ejemplo, contratación de servicios en alimentación que provea a determinadas instituciones del Estado. Ahí el total en el gasto del presupuesto es de unos 880 millones de dólares. Y el ahorro que nosotros estamos proponiendo es de un 15% de ese total de gasto. ¿Y cómo pueden asegurar que es posible? Bueno, en primer lugar, ¿por qué el 15%? Aquí, sin aburrir a los espectadores, no, a la audiencia, los porcentajes que hemos puesto van de un 10% a un 20%. Los estudios internacionales independientes marcan que los ahorros, tanto en la adquisición de bienes como en la inversión, que es otro de los ahorros que tenemos por mejor gerenciamiento de las obras, se ubican entre un 10 y un 30%. Nosotros los estimamos que nunca más de un 20%, y en este caso particular el ahorro sería de un 15%. Aquí, quizás para poner un ejemplo, ¿qué estamos pensando? Yo dije, uno de los ejemplos de las contrataciones era las empresas de limpieza. Lo que observamos es que las licitaciones para contratar las empresas no cambian. Hay muchos defectos en los llamados. Quien está enganchado en el llamado ya lo conoce y conoce las debilidades de quien lo contrata y se mantienen en ese esquema y pagando precios bajos. Podemos recordar el caso de las limpiezas, La Buena Estrella, creo que era, y otra más en el caso del Hospital Maciel, que bueno, terminó hasta con procesados. Bueno, hay que mirar a cada uno de estos llamados de contratación a empresas terciarias para ver si se están haciendo las cosas de la mejor manera. ¿Cómo se va a hacer eso? Nosotros proponemos, no solo para esto, sino para el resto de los ahorros que planteamos, cambios institucionales. Y estamos proponiendo la creación de una agencia de monitoreo y evaluación de las políticas públicas que esté detrás de cada una de estas contrataciones. Hay que ir a compras más centralizadas, hay que ser cuidadosos con el diseño de los llamados, con la apertura de estos llamados y con la implementación y el monitoreo de estos llamados, y que se haga lo que se comprometió la empresa, lo que se exige en ese llamado. Usted mencionó al pasar recién otro de los puntos, que es un ahorro de 100 millones de dólares anuales en el gerenciamiento de la obra pública. De nuevo, ¿puede explicar un poco mejor cómo se obtendría ese dinero o ese ahorro? La obra pública en el último presupuesto es unos 1.000 millones de dólares. Ahí fuimos muy conservadores y estimamos que el ahorro podía ser de 10% que se podría obtener. Lo que hemos observado a partir de los análisis, de los reportes de la Auditoría Interna de la Nación, es que hay fallas en los llamados, en los diseños de los llamados,
en los materiales que se eligen, en el mantenimiento de la obra y luego en el mantenimiento posterior una vez finalizada la obra. Por ejemplo, la Auditoría Interna de la Nación ha observado concretamente tramos de la Ruta 8, el tramo del 33 a Melo, ha observado que no ha cumplido con las características necesarias, ha observado la rehabilitación de la vía férrea Rivera Pintado. Por ejemplo, ha dicho, no hay los contratistas, para tener una idea de lo que estamos hablando, no se les ha puesto un plazo. Entonces, hacer un llamado en donde al contratista no se le pone un plazo, los gastos finales terminan siendo mucho mayores de lo que se estipulaba inicialmente. También observan, el contratista hace un informe y el Ministerio de Transporte y Obra Pública hace un informe diferente. Hay diferencias en los contratos. Yo creo, Emiliano, que es importante tener en cuenta que el trabajo que hay atrás no es solamente de planilla Excel y de los tomos, de los presupuestos, que tienen muchísimos números, sino que se ha hecho un trabajo de estudiar mucho, algo que no se ha dado corte, su debido corte en estas administraciones, que son los reportes de la Auditoría Interna de la Nación. También, no solamente en el gerenciamiento de obra, pero otro de los rubros es la compra de bienes de consumo. Ahí, entre bienes de consumo y suministros, son unos 550 millones de dólares. Si se ahorraron un 20% en ese rubro, tenemos otros 110 millones de dólares. Bueno, ahí también la auditoría hace reportes muy, muy duros, por ejemplo, con las compras que el Ministerio de Educación y Cultura realizó, en donde dice, falta totalmente una planificación. No hay sistematización en las compras, se hacen compras directas cuando hay licitaciones abiertas, se compra de más productos cuando hay otros productos que se compra de menos porque no dan los rubros. Entonces, estos números no son producto de la imaginación o no son producto de que nos encerramos algunos economistas a jugar con números, sino que es producto de un grupo multidisciplinario donde hay contadores, economistas, abogados, ingenieros, y donde nos basamos en los números del presupuesto, pero también en los informes de la Auditoría Interna de la Nación. Dentro de la lista, dentro de los componentes del ahorro de 900 millones de dólares, hay 348 que provienen o provendrían de un manejo más eficiente de las empresas públicas. Tampoco hay mucho detalle en ese sentido. ¿Cómo es que se lograría semejante cantidad de dinero? Se lo pregunto porque ustedes sostienen que esa es una estimación conservadora, que en realidad se podría ahorrar más todavía. Así es. Estimación conservadora porque en estos ahorros estamos hablando de ahorros en gastos de personal, estamos hablando de ahorro en aquellos servicios que se han contratado y no era necesario contratar, que contrataciones en exceso, en tareas duplicadas entre las propias empresas públicas y organismos fuera de las empresas públicas, que los propios sindicato, FANCAP en este caso, criticó, bueno, se están llamando a servicios de custodia, pero acá nosotros también lo podemos hacer. ¿Cómo es eso, perdón? Hace unos años, la propia FANCAP, este tema ya fue resuelto, pero criticó que se estaban llamando a más vigilantes para tener una mejor custodia, cuando en realidad había personal suficiente. Entonces, nos estamos refiriendo a temas que no hacen a cambios estructurales de regulación de las empresas públicas. También tenemos otras propuestas que son más de mediano plazo que nos generarían mayores ahorros. Por eso, el ahorro... ¿Cuáles serían esas? De mediano plazo que generarían mayores ahorros. Por ejemplo, ahí está planteado, y ya en el siguiente capítulo, porque es algo más estructural que tiene que ver con la competitividad, lo que tiene que ver con la regulación en el mercado de los combustibles, lo que tiene que ver con un rol mucho más protagónico de las unidades reguladoras en los mercados, como fijadoras o por lo menos como proponiéndole de forma preceptiva al Poder Ejecutivo cómo se tienen que fijar las tarifas. Hasta el momento, parte de lo que discutíamos inicialmente, las tarifas públicas se han utilizado como instrumentos de recaudación, reconocido por el propio ministro Astori
al inicio de este periodo, que lo llamó el senador Lacalle Pou, recuerdo, a que compareciera en el Parlamento. Entonces, bueno, eso hay que darle un lugar protagónico a la unidad reguladora, hay que darle independencia, hay que darle recursos para que operen como tienen que operar y no terminar con empresas que son juez y parte, como estamos viendo en este momento. Economista Azucena Beleche, habrá visto que a la polémica por estas propuestas de gobierno de la candidatura de Luis Lacalle Pou se ha sumado en estas horas el ex jefe suyo, el actual ministro de Economía, Danilo Astori. Dijo que, bueno, son propuestas en las que se explica poco cómo se van a llevar a la práctica y que surgen de dirigentes a los que les falta un análisis de detalle que solo da el ejercicio del gobierno. En definitiva, que estas cosas se están mirando desde afuera con escasos elementos en consideración. Pero vamos a escucharlo directamente a él. Tanto la propuesta de crear 100.000 puestos de trabajo como la propuesta de reducir en una cifra como la referida en la pregunta el gasto público. Yo creo que ambas propuestas son muy superficiales porque no están asentadas en aspectos concretos que revelen conocimiento de cómo está funcionando el Estado por dentro. Dijo, por ejemplo, que para generar semejante ahorro se requerirían grandes transformaciones estructurales del gasto endógeno, que representa 80% del total del gasto público y atañe principalmente al sistema de seguridad social. Quiero creer que ese ahorro no se va a lograr recortando ese gasto fundamental, dijo, entre otras cosas, Astori. Sí, entre otras cosas. Yo creo que el ministro Astori hace ese comentario porque su gobierno ha sido incapaz de generar ahorros en todos estos años. Creo que es irresponsable y superficial, que fue las palabras que él utilizó en algunos otros comentarios. Lo que es irresponsable y superficial es no haber frenado el despilfarro del gasto que nos ha llevado a este 4,5% del déficit fiscal. Ayer, casualmente, en otra intervención pública, en este caso en un acto del Frente Liber Seregni, hizo autocrítica, ¿no? Dijo, el gobierno no ha sabido, por ejemplo, manejar la calidad del gasto público. Emiliano, no ha mejorado absolutamente nada la eficiencia, no se han generado ahorros. En la rendición de cuentas, en el año 2017... faltaban 112 millones de dólares para un presupuesto de más de 16.000 millones de dólares. O sea, se necesitaba menos de 1% del producto y lo único que se le ocurrió al gobierno fue aumentar impuestos. En ese caso fue la tasa consular y los juegos de azar. O sea, la lógica del gobierno de Astori ha sido aumentar el gasto y ese aumento del gasto financiarlo con más impuestos y con más tarifas públicas. Por lo tanto, creo que no se le pasa por la cabeza un enfoque distinto con un gasto más eficiente y más inteligente. Y creo que con respecto al comentario, primero de que no hay cálculos específicos, lo leíamos recién del programa, leíamos la página de los números, hay muchas páginas dedicadas a los cambios institucionales de esta agencia, cómo se unifica la agencia de compra en una única agencia estatal. Hoy tenemos 2 agencias y hay una cantidad de otros cambios que se proponen y, como decía, hay mucho trabajo muy serio atrás y no es de recibo decir que no hay cálculos detrás de estos números. Por ejemplo, y respecto al gasto endógeno, tiene que dejar de ser una excusa que el gasto, por ser endógeno, no tiene que ser eficiente. Y el propio Astori, en más de una oportunidad, le ha llamado la atención como el gasto endógeno social, cómo no estaba haciéndose de la mejor manera. El propio Astori se asombró, dijo, no puede ser que de cada 5 pensiones que se dan en Uruguay, una es por invalidez. Ahí hay que revisar. El propio Astori dijo, no puede ser que el instrumento para certificar las enfermedades, lo que es el seguro de enfermedad, se haya simplificado y se haya hecho un abuso de ese instrumento. O sea que el ministro Astori sabe
que hay espacio para hacer las cosas de forma diferente. Ahora, hablando de gasto endógeno, está la caja militar, por ejemplo, con un gigantesco déficit anual que debe cubrirse desde las cuentas públicas. ¿Qué dice el movimiento Todos, qué dice la precandidatura de la calle Pou en esta materia? En estos números que manejábamos recién de ahorro de 900 millones de dólares en un año, no figura una reforma. En esos 900 millones de dólares, siguiendo con el criterio que había dicho anteriormente, nos estamos refiriendo simplemente a una eficiencia técnica que se llama hacer lo mismo con menos recursos o con menos recursos tener mejores resultados. No estamos entrando en temas estructurales, como comenté, las empresas públicas, y no estamos entrando a este capítulo enorme que no es solo la caja militar, sino que es toda la seguridad social. Ahí lo que Está claro que reformas en esas dos patas de la seguridad social no producirían efectos inmediatos, ¿no? Por eso mismo no lo estamos considerando en estos ahorros, y tampoco ahí sí que no podemos, nosotros sentimos que no estamos en condiciones no tenemos todos los elementos para sentarnos a hacer una proyección de cómo tendría que hacer esa reforma y qué ahorro generaría en el mediano plazo. Ha habido un proyecto de ley sobre reforma de la caja militar que no se acompañó desde el Partido Nacional. Exactamente. Así es, veía una parte del tema y no el tema es un conjunto. Lo que nosotros necesitamos, y es lo que se propone en la agenda, es formar un equipo multipartidario de expertos, porque aquí no es un tema para cualquiera, hay que entender en detalle la problemática y no se trata de se toca un parámetro acá, se toca un parámetro allá. Acá todos los actores involucrados tienen que sentarse para resolver el tema y recién ahí dar el diseño adecuado, pero no se puede. De vuelta, Emiliano, no quiero volver a lo que planteamos en la campaña pasada, pero cuando en la agenda estaba escrito bien claro que había que abordar la reforma de la seguridad social porque los propios estudios del BPS así lo mostraban y lo decían bien clarito, desde el Frente Amplio se dijo, bueno, lo que están pensando es en bajar las jubilaciones y no se puso el tema sobre la agenda. Es bueno que ahora esté el tema sobre la agenda y es de responsabilidad asumir el tema de forma seria. Se nos va el tiempo y me gustaría que incluyéramos, por lo menos de manera breve, otra parte del programa, otra parte de esta propuesta programática que también genera preguntas. En el capítulo Shock de competitividad se profundiza en la política tarifaria. Pero ya antes de la presentación del programa, la calle Pou había dicho en varias oportunidades, la idea es reducir en la medida de lo posible las tarifas, la tarifa de electricidad, los precios de los combustibles. Primera pregunta, ¿para qué año sería aplicable esa baja? El primer año queremos tener una baja, pero no vamos a poder tener una baja significativa de entrada. Y aquí de vuelta me parece que es importante distinguir la eficiencia que se puede lograr de manera relativamente rápida con aquellos cambios estructurales que se van a traspasar a mejores tarifas de forma más gradual. Cuando usted dice que en el primer año habría una rebaja, ¿a qué se refiere? ¿A que al asumir el gobierno generaría una rebaja o que Emiliano, en el primer mes de enero, en el enero siguiente habría una rebaja en las tarifas? A ver, Emiliano, no voy a decir un número y no voy a decir en qué mes se va. Me parece que no sería responsable de nuestra parte plantear las cosas en esos términos. Lo que sí, en primer lugar, aquí cuando uno habla de las tarifas públicas, el gran entrevero que se ha hecho es que se ha metido el problema del déficit, la falta de dinero, el agujero que tenía que tapar el gobierno central, ha metido la mano en las tarifas y ha pedido, bueno, necesito mayores tarifas para cubrir este agujero fiscal. Eso es lo primero que hay que trancar. Por otro lado, hay un tema que se refiere a la eficiencia, en este caso, de ANCAP. Cuando hablamos hace unos minutos del ahorro de los 350 millones de dólares, parte de esos ahorros son de ANCAP.
y parte de esos ahorros de ANCAP y los ahorros de ANCAP se pueden inmediatamente destinar a la baja en las tarifas públicas. Y cuando usted habla de baja, ¿a qué se refiere? Porque esto a su vez da también para distintas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, pensemos en, no sé, comienzos de año, bajar el precio en pesos, no tocar el precio en pesos, aumentar el precio en pesos, pero un porcentaje menor a la inflación, ¿no? De vuelta, no es serio contestar esa pregunta en este momento con los elementos que tenemos en este momento, porque aquí lo importante es separar y atacar la tarifa pública como recaudadora y la tarifa pública como reflejando ineficiencias de ANCAP. Yo no me puedo meter, y nadie se puede meter, en lo que va a ser el tipo de cambio y lo que va a ser el precio del petróleo. Estamos viendo en estos días cómo está aumentando el precio del petróleo. Entonces, adelantarse a especular en cuánto va a estar el tipo de cambio, en cuánto va a estar el petróleo, eso va por un carril distinto. Sobre el petróleo y el tipo de cambio, sobre ese carril no nos podemos meter. Por supuesto que sobre el tipo de cambio hay cosas que sí tienen que ver con lo fiscal que mencionábamos anteriormente, pero digo, esos van a ser datos para las tarifas. ¿Qué es lo que sí podemos hacer con las tarifas? Bueno, primero, como dije, terminar la lógica de que las tarifas sean un instrumento de recaudación. Y segundo, lograr mayor eficiencia en ANCAP que se transmita en menores precios. Lo último acá, se establece que la URSEA será quien defina las tarifas, ¿no? Al organismo regulador, actuando técnicamente y sin invadir competencias ajenas, le corresponde fijar los niveles de calidad exigibles a los servicios, las normas de seguridad y proponer preceptivamente al Poder Ejecutivo la fijación y actualización de tarifas a ser aprobadas por este, como forma de ejercer una auténtica defensa de los consumidores. ¿Así se operará? Quien fija las tarifas tiene que ser el Poder Ejecutivo. Por eso. Y siempre hay un componente político en la fijación de las tarifas. Quien homologa las tarifas es el Poder Ejecutivo, pero tenemos que darle un rol de preceptivo en los informes que las unidades reguladoras hacen con respecto a las tarifas. Las unidades reguladoras se han dejado de lado. Caso UTE, estamos en ANCAP, pero el caso UTE último no se consultó a la unidad reguladora para la última decisión de aumento de las tarifas de UTE. Entonces, ¿qué rol tiene cuando no se lo consulta? Solamente un rol teórico el caso de los combustibles, dar el calcular el precio de paridad de importación y punto, el resto es un saludo a la bandera. Bueno, lo que se quiere evitar, vuelvo a lo que decía inicialmente, de que las tarifas sean un instrumento recaudador. Y tenemos que ir a esa lógica en donde las unidades reguladoras informan preceptivamente, o sea, que tengan un efecto al Poder Ejecutivo para los aumentos de las tarifas. Pero no deciden, pero no son las unidades reguladoras las que deciden. Por Constitución es el Poder Ejecutivo. Pero lo que está pasando hoy es que el Poder Ejecutivo ignora los informes, el rol, si se los consulta, ignora el rol de las unidades reguladoras. Por Constitución es el Poder Ejecutivo que homologa las tarifas. Lo que nosotros estamos proponiendo es devolverle a las unidades reguladoras el rol que le corresponde. Y entonces que el informe de la unidad reguladora se haría público y el Poder Ejecutivo asumiría la responsabilidad de acatarlo o variar los números. ¿Algo de eso? Dedicamos bastante tiempo en explicar la transparencia que tiene que ver con estas unidades y cómo a su vez las unidades reguladoras tienen que pedir transparencia y auditar las cifras de las empresas públicas. Economista Azucena Arbeleche, gracias por acompañarnos esta mañana con estas respuestas a estas preguntas. Quedan más, así que en cualquier momento volvemos a encontrarnos. Muchas gracias, Emiliano, un gusto. Venimos con el horario corrido. Hacemos una pausa y ya llega la tertulia de este martes, que es Mesa de Análisis Político.